Ya comenzamos, ¿verdad? Así es. Ok. Pues buenas noches. Comenzamos con la última, eh, el último panel, la última conversación de este maratón de conversaciones que hemos organizado en Inspira como parte de este temática que hemos denominado Tu orgullo nos inspira, donde hemos abordado un montón de temas importantes para la comunidad LGBT y también algunos temas que son importantes y que de pronto no se tocan. El día de hoy hemos hecho un recorrido por todo el tema del racismo, clasismo, el discurso LGBT para los pueblos originarios, pero en días pasados hablamos sobre las infancias trans, qué significa ver la diversidad desde el género, en fin, varios temas que pueden ustedes visitar en nuestro canal de Inspira en YouTube. Si se los perdieron, pueden escucharlos ahí, y si quieren volver a escucharlos porque hay cosas que les parecieron interesantes, pues pueden regresar ahí. Y hoy hemos decidido cerrar con otro tema bien importante que puede suscitar muchas ideas encontradas, pero que es importante que lo hablemos y lo hablemos una y otra vez porque es una situación que especialmente a los hombres pues nos está atravesando de muchas maneras. Entonces, pues no voy a decir más, le cedo la palabra a Víctor Esteban para que nos presente el tema y nos presente el tema al panel que nos acompaña. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas viendo esta transmisión de esta sala virtual sobre chemsex, que se titula Dulcero y Entrón, ¿cuál es nuestro lugar? Es, como bien lo dijo Pablo, es una de las tantas charlas que en el marco de esta maratón de temas para interés de la población LGBTTIQ durante el mes del orgullo, realizado pues por Inspira, donde celebramos y seguimos trabajando en el reconocimiento de nuestros derechos. Pues mi nombre es Víctor Esteban, soy sociólogo, voluntario en la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, locutor en el programa radial Platicando en Positivo, y bueno, pues un amigo, un aliado de Inspira. Deseo moderar con mucho éxito este panel y esta conversación, y que ustedes al finalizar se vayan con un montón de preguntas sobre este tema para poder realizar otros espacios similares y bueno, y abordar este tema que creo que hace falta en nuestros contextos, tanto en México como en Colombia, que es mi país. En esta última charla de esta maratón que está realizando Inspira, pues vamos a conversar, como bien lo dije, sobre chemsex. Para aquellas personas que no saben qué es chemsex, el chemsex es un término en inglés que traducido al español hace referencia al uso principalmente de drogas durante las prácticas sexuales, y es muy popular entre la población de hombres gays y bisexuales. Sin embargo, no podemos desconocer que entre la población de personas heterosexuales también se consumen drogas durante las relaciones sexuales. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a 3 personalidades que tienen una larga trayectoria en abordar el tema del chemsex y consumo de drogas, desde 3 diferentes campos de trabajo: el arte, la psicología clínica y la epidemiología. Nuestro primer invitado es Miguel Ángel Jurado. Él es maestro en psicología y especialista en el tema de las adicciones. Actualmente trabaja dentro de la Dirección General de Prevención contra las Adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón, implementando acciones preventivas para la comunidad. Además, cuenta con un espacio de consulta de atención en salud mental dirigido a hombres que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual y que presentan ansiedad y depresión de prácticas relacionadas con las prácticas sexuales de riesgo o con el abuso de sustancias. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bonita noche a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nuestro segundo invitado es Rubén Díaz Conti. Él es antropólogo social y maestro en ciencias sociales con especialidad en salud. Con especialidad en salud del Colegio de Salud Pública de la Universidad de Arizona. Coordinador del programa de reducción de daños de la Clínica Especializada Condesa
y jefe de la unidad de programas específicos en el Centro para la Prevención y la Atención Integral de VIH-Sida en la Ciudad de México. Él también es miembro de la Red Mexicana de Reducción de Daños y miembro del Consejo Asesor del Programa Interviniendo Muros en Salud del Instituto Nacional de Psiquiatría y la Universidad del Sur de California. Consultor de diversas organizaciones que se enfocan en uso de sustancias y vulnerabilidad, y ha publicado diversos artículos y columnas de opinión en diversos medios y revistas de divulgación nacional. Te damos la bienvenida, Rubén. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, platicando sobre este tema importantísimo. Ok, muchas gracias, Rubén. Por último, y no menos importante, nuestro siguiente invitado es Tenatiu López. Él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente ejerce como investigador, escritor y curador independiente y es miembro del colectivo Museo Arte Contemporáneo de Catepec. En su trabajo aborda temas que van desde los estudios de género, la teoría del amor y la exploración de posibilidades para vincular efectivamente el arte y la sociedad. Fue curador de la exposición Barco a Venus, ejercicio apoyado por Inspira, que abrió una conversación pública sobre las prácticas de chemsex entre la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres. Tonatiu realiza también activismo desde el arte en temas como defensa del territorio, diversidad sexual, violencia de género, VIH, política de drogas y bueno, y muchos más temas. Bienvenido, Tonatiu, a esta conversación. No sé si lo tenemos ahí. No, Víctor, todavía no se conecta. Sí, todavía no llega. No llega, Tonatiu. Bueno, entonces, pero aún así continuemos con nuestros dos invitados. Para empezar, pues explicaré un poco cómo va a ser la dinámica de la charla. Tendremos 3 rondas de participación donde platicaremos sobre 3 aspectos centrales de chemsex. En cada ronda haré 2 preguntas para nuestros invitados teniendo en cuenta sus áreas de trabajo. Se vale hacer una contrapregunta o una opinión por parte de los otros 2 invitados, bueno, cuando llegue Tonatiu, y bueno, y así la idea es que podamos generar más un formato de conversación que una entrevista. Hola. Perfecto. Ahí ya se conectó Tonatiu. Hola Tonatiu, ya te presentamos. Bienvenido. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ok. Bueno, como les venía diciendo, pues para poner en contexto a Tonatiu, vamos a tener 3 rondas. En cada ronda voy a dirigir 2 preguntas para cada invitado. Al finalizar la respuesta del invitado, hacia el invitado que yo le dirija la pregunta, los otros 2 invitados pueden hacer otra pregunta a ese invitado o pueden dar una opinión sobre ese tema. En la primera ronda vamos a abordar la situación del chemsex en el contexto de la Ciudad de México. Y en la segunda ronda vamos a abordar el tema de los posibles riesgos del chemsex y las estrategias de intervención para reducir los riesgos. Y en la última ronda vamos a platicar sobre el control legal de las drogas y el control social de las prácticas sexuales no convencionales. Al finalizar las rondas, dejaremos un espacio para que el público esté pendiente, para que hagan 3 preguntas. Estas serán recibidas a través de nuestras redes sociales en Inspira. Y bueno, pues ya esta explicación, empecemos, chicos, chicas y chiques. Perfecto, ¿queda claro todo? Ok, ok. Bueno. Pues en nuestra primera ronda sobre la situación de chemsex en Ciudad de México, yo les debo confesar que para esta ronda yo quería hablar un poco sobre cifras, datos y estudios de chemsex en la ciudad y quizás en el Estado de México. Aunque busqué en diferentes reservorios electrónicos de revistas académicas por internet, no encontré información específica sobre nuestro contexto.
y no me dio tiempo para consultar de forma física y además, pues ustedes saben, con todo esto de la pandemia no es posible. Pero aclaro, me metí a las páginas web de las instituciones de gobierno y tampoco encontré información. Sin embargo, haciendo la revisión, encontré un montón de producción académica sobre este tema proveniente de países europeos y de otros continentes como países como Australia y Estados Unidos. Rubén, ¿conoces investigaciones o datos sobre chemsex en la Ciudad de México o en el Estado de México? Si conoces algunas, nos puedes dar información y en caso de que no conozcas, nos puedes dar tu opinión sobre por qué falta información sistematizada. Sí, y no estás equivocado en decir que no encontraste, obviamente, porque no la hay, que yo sepa. Hasta ahorita información epidemiológica, información científica sobre el tema del chemsex. Los abordajes que se han hecho o los acercamientos que se han hecho han sido de forma inconsciente por muchos investigadores al momento de estudiar, por ejemplo, el tema de las metanfetaminas o el tema de otras sustancias, pero no ligado al sexo o a la sexualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, te podría mencionar que actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación con usuarios de metanfetamina aquí en la Ciudad de México. Es una colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM. Y acabamos de presentar un póster en un congreso que hubo sobre drogas en Estados Unidos el 23 y el 24 de junio, hace 3 días, hace 2 días. Presentamos ahí un póster que probablemente tenga la oportunidad más adelante de mostrarles esos resultados, que más que resultados es un avance de este protocolo que estamos desarrollando. Y no se han hecho abordajes porque no se ha considerado, creo que no se ha resaltado la importancia de abordar precisamente este tema, ¿no? Podemos hablar de manera aislada de metanfetamina, por ejemplo, cuando hablamos de sustancias, pero lo reitero, ligado al tema de la sexualidad, muy pocas veces se ha mencionado, incluso mucho menos se ha abordado desde la investigación sobre sustancias. Y creo que es también este tema del tabú, ¿no? Que representa para muchas personas el tema del chemsex, ¿no? El chemsex, de por sí nos cuesta mucho trabajo hablar sobre el uso de sustancias y el placer, vinculado al placer. Ahora en el tema de la sexualidad, pues con mayor razón es más complicado, ¿no? Hablar sobre ese tema, pues por todo el bagaje cultural de los mexicanos, por todo el bagaje que tenemos, ¿no? Aquí en México. Es una cuestión moral incluso, ¿no? Entonces, pero yo pienso que va por ahí, ¿eh? El temor de abordar este tema no es falta de desconocimiento porque sabemos muy bien lo que es el chemsex, pero no se han hecho estudios a conciencia sobre esto. Ok, muchas gracias, Rubén. Y Donatio y Miguel, ¿tienen alguna información sobre estudios o alguna pregunta para Rubén de este estudio que están realizando actualmente o una opinión? Hola, yo Hola. tengo un comentario. Sí, realmente me sumo, no existe investigación respecto al término chemsex en nuestro país. Primero porque a la hora de llevarlo a la academia, pues el uso de los anglicismos tiende a generar conflicto. No hay una traducción literaria del sexo químico. No puedo jugar con un acrónimo similar, pero sí puedo jugar con el dulcero y entrón, el entrón 420, ¿no? Y demás apelativos. En España, por ejemplo, tampoco se le conoce como chemsex. Allá se le dice morbo y vicio. Dos palabras que si yo uso aquí, me linchan, porque estoy completamente generando estigmas y prejuicios. Pero no es eso, es el uso coloquial de las palabras. El término chemsex se adopta como internacionalmente para darle un marcaje al tema que tiene muy poquito investigado, o sea, realmente 15, 20 años a lo más, y que ha costado muchísimo trabajo porque se supone que la liga entre la vida nocturna gay cosmopolita y el uso de las drogas son inherentes y siempre han estado presentes, pero se sigue evaluando y se sigue dimensionando desde el punto de vista del abuso de las sustancias
o de las dependencias y se separan y se disgregan los asuntos. Lo que caracteriza al chemsex como práctica afín a los hombres de diversidad sexual, porque esto sí, el uso de las drogas está en todo el mundo, ¿no? Cualquier persona en un encuentro sexual puede usar drogas. No todo entra dentro del término chemsex por 3 condiciones. Primero, el policonsumo de drogas principalmente estimulantes. Segundo, que estas drogas sean para facilitar o predisponer el rendimiento sexual durante encuentros de mayor demanda o resistencia. Y tercero, y la condición primordial, esto es acotado o ajustado en el tiempo, por periodos que van desde algunas horas hasta maratones sexuales de varios días, sin dormir, sin comer, y lo que nos deja claro que está premeditado, planificado, consensuado, regulado, acotado, y hay que financiarlo, lo cual también nos habla de un perfil de usuario que tiene un poder adquisitivo, si no alto, al menos sí estable, lo que lo obliga a recurrir al trabajo, razón por la que no lo vemos tanto en la clínica, porque no es el perfil de usuario de drogas con problemas económicos, sociales, familiares. Aquí hablamos de una disociación total entre la esfera sexual y placentera y la vida cotidiana, el mundo de a pie. Por eso no existe investigación. Todo esto te lo comparto porque es lo que yo he hecho a raíz de, para obtener mi grado de maestría hace un par de años, me dediqué a hacer una investigación sobre este tema. Lo más reciente que vas a encontrar en cuestión de cifras es una encuesta de Espolea del 2015 con 1000 y tantos sujetos, 800 hombres homosexuales, que hablaban del consumo de drogas durante encuentros sexuales, punto, sin delimitarlo por sus características. Cuando te vas a la epidemiología, pues tienes la ENCODA, ¿no? La Encuesta Nacional de Drogas, y pues obviamente te lo separan, pero por sexo, hombre, mujer y edad de inicio. No puedes atreverte a suponer ni la función ni el uso que le dan a las drogas. Y en términos de salud, no se considera relevante, no se considera necesario por esto que te comentaba al principio, que de forma inherente se da por sentado que parte de la vida nocturna es el abuso de drogas y que en términos de hombres de diversidad sexual hay muchísimos más estigmas que la misma comunidad te puede nombrar y enumerar y que son razones por las cuales deciden no acudir a los espacios de salud. Sí, Miguel, digamos que la segunda pregunta iba dirigida hacia ti y precisamente era para que nos contaras desde tu experiencia profesional cómo, eh, cómo podemos entender los lugares, qué sustancias, quiénes lo practicamos, el tema del chemsex. Ya nos has dicho un poco de que son algunas, policonsumo de sustancias y también cuando es durante tiempos largos y sobre todo el tema de que son prácticas fuertes, creo que entendí así, de mayor resistencia. Pero realmente, digamos, esto, lo que tú nos dices queda como, yo en lo personal siento que queda muy en la nube, como tú también lo estás explicando, porque no podríamos considerar que una persona que tiene una pareja sexual una noche, si deciden consumir, fumarse cristal, ahí no habría chemsex, o sea, ¿qué delimita? ¿Qué es? O sea, ya nos has dicho la complejidad de esta categoría, pero ¿cómo lo podemos delimitar? O sea, ¿quién puede decir que si me fumo un porrito y cojo con 2 es chemsex? O bueno, si me fumo mota, es que en Colombia es porrito, o si no me fumo eso, no es chemsex. O sea, ¿cómo saberlo? ¿No? Ok. Primero es acotar que, o sea, este término es para delimitar las características de la práctica como un acto intencionado, planificado y con una intención específica, que es la de aumentar o intensificar el placer durante un encuentro sexual con una o varias personas. Eso sí es cierto. Sin embargo, no todo se ajusta a estos términos porque no todas las drogas que consumimos tienen la función, uno, de quitarnos el hambre, el sueño o el dolor para aguantar una práctica sexual, ya sea mucho más invasiva como el fisting o multitudinaria como el gangbang, ¿no? O sea, sí existe el consumo recreativo, el consumo social o el consumo que puede un poco aliviar el estado de ánimo para pues aumentar la sensibilidad, pero no todo corresponde dentro de esta categoría, o sea, no todos lo practicamos en todo momento.
En otros países, como en España y en Australia, donde de hecho se llama Party and Play, ¿no? Ni siquiera es chemsex, allá no se le conoce así, ni se reconoce de esa manera. Lo que lo caracteriza es el uso de ciertas sustancias, como la mefedrona y el GHB. Entonces, en esos países se considera que quien practica chemsex es porque tiene relaciones bajo el efecto de una de estas dos drogas, además de cualquier otra de la canasta básica. Pero si no somos tan estrictos, pues entonces sí, claro que aquí casi nadie, porque no tenemos acceso a esta sustancia, a la mefedrona, ¿no? O sea, tal cual, en esa versión. Y porque el GHB no lo tenemos tan ligado a la vida nocturna porque es un disociativo. Entonces es una droga considerada de asalto en nuestro país. De esas drogas que alteran el estado de conciencia y que pueden servir de base para, pues, llevarte a un escenario más caótico, someterte a una cuestión de violencia, un asalto, etcétera. Porque no queda registro en la memoria. Entonces no lo podemos reducir tanto. Lo que sí, y donde puede ajustarse es en ciertas sustancias más particulares y que más tenemos acceso en nuestro país, como el cristal, la ketamina, la coca, no solo esnifada, sino también fumada o intrarrectal, y el uso combinado de medicamentos para o sea, de estos de apoyo a la disfunción eréctil, como el sildenafil, y también el complemento o contraste con ansiolíticos y benzodiazepinas para contrarrestar el efecto de esta maratón. No sé si mi intención es deliberadamente ir a un encuentro sexual con una o varias personas en privado, en un club, en una casa o en un lugar de encuentro. Ahí puede que esté incursando en una práctica de esta naturaleza. Si yo decido sumarle el consumo de estas sustancias para desinhibirme, resistir más, aguantar el dolor o sumar mayor cantidad de parejas en ese momento que decido permanecer en el espacio, se considera dentro de esto chemsex. Cuando tú hablas, son intencionados y planificados. Bueno, yo siempre pienso que el consumo de drogas siempre hay una intención y hay una intención, aunque se suele pensar que Meramente sexual sí, o pero entonces primordialmente. la persona que llega a un sitio y se encuentra con una orgía, porque contactó a alguien y lo invitó a un grupo y se encuentra con una orgía de chemsex, donde no es planificado, eh, que entraría, o sea, y empieza a consumir quizás solo popper, entonces es chemsex, o sea, creo que podemos encontrar como un montón como bien lo dices tú, de complejidad para definir este concepto. Y, y bueno, pues a mí sí me gustaría oír un poco a Rubén y a Tonatú, a ver qué piensan sobre este tema. Me gustaría decir algo. Sí. ¿Puedo? Creo que también como que enfrascarnos de pronto en tratar de llevar la definición hacia, o regionalizar o tropicalizar esa definición, nos puede llevar un poco de pérdida de tiempo, diría yo, esfuerzos y recursos incluso humanos, cuando ya creo que es un problema que está viviendo la comunidad de forma, digamos, como mucho más, que le está afectando de una forma directa y pues como adentro. Creo yo que, o sea, si bien a lo mejor, o sea, cada quien tendrá el derecho de definir si lo que hace dentro de sus prácticas sexuales, combinándolas con sustancias, es o no chemsex, es o no. O sea, creo que chemsex no define un problema, o sea, no es una categoría, aunque ahora se está adoptando como tal, sanitaria, pues. O sea, aunque ahora se hable de epidemias de chemsex, de un problema de salud pública, el chemsex, creo que en inicio define una práctica. Define una práctica. Hay que decir que ese término surge por los propios usuarios y practicantes de esas circunstancias o de ese tipo de actividades, pues, o de formas de combinatorias amatorias, diría yo. Y tratar como de, o sea, sí es importante regionalizarlo, sí es importante hacer estudios. Creo que más que no existan,
no han visto la luz, pues. O sea, creo que en el tiempo que llevamos trabajando en Inspira el tema, ha habido acercamiento de distintos estudiantes que a distintos niveles están haciendo investigación al respecto, pero es una investigación que, por supuesto, viene filtrada por los estudios previos que son hechos en otros países, ¿no? Que desde ahí se construye un marco teórico que no está construido desde la práctica, porque algunos de ellos podrán realizar ese tipo de prácticas y otros estarán interesados desde otro lugar, pero sí que es importante que la discusión entre en el espacio público para que así se empiece, metiéndose uno poppers o con marihuana, o entres directamente a cristal, o llegues a una orgía y a lo mejor no sea ni premeditado porque tú no sabías que te lo ibas a encontrar. O sea, sepas que lo que va a pasar con tu cuerpo al ingerir estas sustancias, pues es algo que no conoces y que tienes derecho a saber qué es lo que va a suceder con tu cuerpo y etcétera, 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 mientras consumes las sustancias que decidas consumir. O sea, creo que cuando Miguel se refiere a que es consensuado y premeditado, tiene que ver con que no es las gotitas que te ponen en el bar para violarte, o no son la pastillita que te disuelven para que te pongas más cachonda. Pues no, o sea, sí que incluso si llegas a una orgía y ves eso y te llama la atención, o dices, o sea, quiero experimentar, que así fue un poco mi experiencia al entrar al mundo del chemsex. O sea, para mí tenía que ver con lo que yo presenciaba, que experimentaban ni siquiera cuerpos masculinos, sino cuerpos femeninos como formas de placer. Y que yo veía que mi cuerpo de hombre o mi cuerpo masculino no tenía acceso a ciertos límites desbordados que yo veía que las mujeres sí tenían, donde en el porno, en performances de artistas, en otros lugares, y las drogas para mí fueron una vía para que mi cuerpo llegara a otros límites. Creo que lo mismo puede pasar con alguien que llega a una sesión que puede o no ser de chemsex, o sea, que no puede definirse de esa manera, o que puede o no definirse de esa manera, pero que pues sí hay una decisión de consumir o no, y lo preocupante no es el consumo, sino el desconocimiento de lo que ese consumo va a generar en tu cuerpo. Claro, pero ahí no te me adelantes porque eso lo vamos a hablar en las siguientes rondas cuando ya abordemos el tema de los riesgos. Pues muchas gracias, Tonatiuh. Digamos que es muy importante, yo sí considero, como para cerrar esta ronda, que es importante para las investigaciones poder caracterizar qué es el chemsex. Digamos que si bien el chemsex sigue siendo algo difícil de conceptualizar, es primordial en una investigación saber qué es chemsex, cuáles son los usuarios, ya digamos tú lo has determinado como una práctica y yo también considero que es una práctica, ¿sí? Que enrolla un montón de prácticas. Pero bueno, ya pasando a la segunda ronda sobre los posibles daños al tema que tú ibas, Tonatiuh, los daños del chemsex y las estrategias de intervención para reducir y mitigar los riesgos, debo empezar por decir que dentro del universo de las políticas y los estudios sobre las drogas se ha definido, clasificado las sustancias, al igual que sus efectos y sus posibles daños. Hay varias perspectivas y enfoques que trabajan en la respuesta para reducir estos posibles daños. Miguel ya nos ha hablado un poco sobre las sustancias, los lugares y sobre cómo podemos entender esta categoría del chemsex. ¿Nos podrías, por favor, Miguel, decir cuáles son, desde tu experiencia laboral en la clínica, cuáles son los daños y los riesgos más recurrentes que a lo largo de tu trabajo has encontrado en la población de hombres gays y bisexuales aquí en Ciudad de México? Sí, de forma inmediata o tras el consumo, en el caso de intoxicación, lo más frecuente son pues accidentes y lesiones, o sea, encontrarse golpes, moretones, lastimaduras, porque durante el encuentro pues no son considerados ni son importantes, porque justo estas sustancias, además de acelerar, algunas de ellas son disociativas. Eso nos asocia con otro riesgo que es el de aprender a dosificar algunas de estas sustancias como la ketamina o el cloruro de etilo. ¿No? O sea, dosificar estas dos es bien difícil porque no son ni siquiera para el uso
inhalado, ¿no? O sea, son meramente tópicos. Entonces, cuando entran al cuerpo, pues pueden provocar una sensación como de blackout, un desmayo, pérdida de conciencia, y pues ahí se someten a otra cantidad de riesgos como el abuso sexual. Incluso cuando el entorno es consensuado o está uno ahí por disposición propia, sí he encontrado casos que han vivido un abuso sexual estando intoxicados o inconscientes. Luego, a mediano plazo, todo este consumo maratónico o que lleva a tu cuerpo a padecer, ¿no? O a inhibir el hambre, el sueño, la hidratación y el desfogue de energía van generando también contraste, es decir, una caída cada vez más alta, mayor fatiga, mayor desgaste físico, pérdida de intereses, ¿no? O sea, si bien, como les comentaba, es un perfil alto que parece funcionar en el trabajo, pues porque hay que traer la economía para dar lugar al consumo, sí hay cada vez más apatía o alteraciones emocionales cada vez más severas, principalmente ansiedad o depresión. Pero también el uso combinado de estas sustancias, como decía Tonatiuh, cuando desconocemos los efectos que pueden tener las diversas combinaciones, también nos arriesgamos a detonar un cuadro psicótico. De repente, con el cristal sucede bastante que se empieza a volver la persona un tanto persecutoria, se detonan paranoias, ¿no? O estos delirios, ¿no? Principalmente de estar siendo juzgado, de estar siendo observado, enjuiciado por el consumo, y entonces esto torna en conductas erráticas o más violentas, poniéndose en riesgo a sí mismo y a los demás alrededor. Esas son las principales daños tangibles, pero también, pues obviamente siempre está el riesgo de daño económico o pérdidas materiales, hablando a corto plazo. Aunque, pues también, si te soy franco, lo que para mí es más recurrente en el consultorio, no es que lleguen por el conflicto con estas cosas, a lo mejor sí con un poco de remordimiento, de vergüenza, de cruda moral por el exceso, porque aún en ese lugar donde tú decides soltar un poco la rienda, entregarte al placer y aflojar la línea de tus propios límites, pues también corres el riesgo de perder autocontrol, de exponerte en demasía a situaciones que no tenías ni siquiera previstas o consideradas, y eso pues genera malestar, aunado al consumo recurrente de este tipo de sustancias, que te recuerdo, les comentaba principalmente estimulantes, ¿no? Y estimulantes fuertes, pues el riesgo de desarrollar una dependencia se va haciendo cada vez más alto, ¿no? En la medida en la que van presentando consecuencias, viven un periodo de abuso, ¿no? O tienen algún tipo de complicación tras el consumo, volver a él, a pesar de ello, nos habla de un indicador de riesgo para desarrollar una dependencia. Además de, claro, la tolerancia que se va generando ante las diversas combinaciones y la posibilidad de experimentar, a pesar de que para eso eran, interferencia en la vida sexual. Es decir, que una vez que hay momentos en el consumo en el que la parte sexual o de vincularse con otra persona o con otras ya no opera. Todo gira alrededor de la sustancia y ahí ya estamos perdiendo el sentido de lo que se estaba buscando, que era placer y conexión. Empieza a desaparecer, empieza a entorpecerse y se compensa con el uso de los medicamentos para la disfunción eréctil, cuando no es necesario porque no se consigue una erección por el grado de intoxicación. Entonces se va forzando a otro sistema del cuerpo a funcionar en estas condiciones. Ok. No sé si responde un poco. Y pues nos has dicho realmente muchos riesgos, pero también me gustaría saber, y dándole también la palabra a nuestros dos participantes, ¿cuáles, cuáles son las estrategias de intervención que ustedes desde su experiencia personal han trabajado para reducir esos riesgos? Adelante, Tonatio. Creí que iba Rubén. Rubén está dio la Digo palabra, yo. entonces démosle la oportunidad a Rubén, perdón, es que no lo Sí, estoy que viendo. hable Rubén. Y ya Ok, después. ok. Va. Bueno, desde mi trinchera, que es la Clínica Condesa, una de las estrategias más fuertes que nosotros podemos implementar como una medida de prevención, pues es el PrEP, precisamente, que creo que es algo fundamental, ¿no? Para muchísima
gente que quiere realmente explorar en estos campos del cáncer, ¿no? Entonces, el PrEP, nosotros estamos ahorita actualmente tratando de diseñar estrategias de intervención, pero debido a la pandemia no hemos podido salir a campo para poder implementarla, pero sí tenemos conocimiento pues de estos sitios de encuentro, como son algunos hoteles por el Monumento a la Revolución, quizás algunos de ustedes sepan, donde quizás sería muy bueno asomarse para poder brindar información en los contextos donde se está llevando a cabo estas jornadas, por ejemplo, ¿no? Se trata de espacios donde se reúne la gente para consumir principalmente cristal y pues obviamente las jornadas de sexo, ¿no? De las que hablaba Miguel. Los daños que más hemos vislumbrado nosotros, incluso al interior de la clínica Condesa, con los pacientes que van a hacerse alguna prueba o que van a someterse al tratamiento de PrEP, pues es también la psicosis. Muchos incluso llegan bajo los efectos de una juerga que ya lleva días, ¿no? Entonces ya los chavos pues, llegan psicotizados, llegan las personas pues obviamente con niveles de psicosis pues muy altos, ¿no? Y reflejan obviamente lo que dice Miguel, esta paranoia, este sentido de que los vienen persiguiendo, este sentido de fatalidad, ¿no? El pensamiento de que se va a acabar el mundo, ¿no? Nosotros hemos constantemente observado ese tipo de situaciones, ¿no? Derivadas del consumo excesivo de cristal, por ejemplo, ¿no? Y que está aunado al cáncer. Entonces, yo creo que sería muy bueno, por ejemplo, poder crear conciencia en las personas que están en estos contextos, para poder también favorecer la prevención y, en el tema del VIH y otras infecciones de transmisión, por ejemplo la hepatitis, que es muy recurrente en personas que fuman cristal y que intercambian pues obviamente la parafernalia, ¿no? En este caso nosotros queremos replicar un modelo de Estados Unidos que consiste en proveer pipas para fumar cristal. Pero también pues nos hemos dado cuenta que mucha gente ya va más allá del hecho de fumar el cristal, se lo inyecta el slamming, ¿no? O sea, la mayoría incluso de las personas que han acudido a Clínica Condesa a solicitar PrEP nos han referido que se inyectan el cristal. Entonces, creo que ahí también tenemos que poner énfasis en el tema del intercambio de las jeringas, de la pedagogía de la reducción de daños, enseñarle a la gente cómo evitar un absceso, cómo poder atender esos abscesos que también nosotros hemos sido testigos de que hay muchas personas que se inyectan el cristal y no saben inyectarse. Entonces llegan con lesiones muy severas derivadas de la inyección, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hemos notado y creo que esos son momentos precisamente para brindar este tipo de información. O sea, por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona, mejor no te lo inyectes y fúmatelo, al hecho de decirle que esa es una buena estrategia también, esa es una buena recomendación, aunque en la práctica es muy complicado cuando una persona ya ha generado una dependencia, por ejemplo, al slamming o al cristal inyectado, decirle que se lo fume, pues no es tan de bajo umbral, ¿no? Entonces, pero sí en el tema de decirle a la persona, por ejemplo, si te vas a inyectar, que el ángulo de la jeringa sea de 45 grados, hay zonas en el cuerpo que son semáforos, por ejemplo, nosotros utilizamos el semáforo, los colores rojos, verdes y amarillos, para poder decir qué zonas son más riesgosas en el cuerpo para poder inyectar y cuáles no son tan riesgosas, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de información creo que es muy bien recibida porque va más allá del juicio, ¿no? Y es el fundamento de la reducción de daños, ¿no? Aceptar que el uso de drogas está presente y se lleva a cabo de ciertas formas que a lo mejor no nos gustan, ¿no? ¿Cómo, digamos que en el caso de Rubén y Miguel, que trabajan desde la clínica, cómo hacen para que las personas que necesiten este tipo de estrategias para reducir daños vayan a las instituciones de salud sin sentirse estigmatizados, ni criminalizados, ni patologizados? ¿Cómo hacen? O sea, Mira, nosotros tenemos una ventaja en Clínica Condesa porque es una clínica amigable, es una clínica que incluso la comunidad gay se ha apropiado de la clínica, no es una clínica de ellos. Entonces, eh, en ese sentido, mucha gente que acude a la Clínica Condesa va con esa encomienda ya en mente, ¿no? Por ejemplo, someterse al PrEP, recibir alguna consejería en reducción de daños porque nos conocen quizás,
o porque han escuchado de nosotros por referencia de otro tipo de instancias. Entonces llegan a la clínica Condesa. Nosotros todavía no hemos implementado lo que es el alcance comunitario, es decir, y a mí me encantaría muchísimo salir a estos trips nocturnos, ir al Pencil, ir a estos hoteles que están acá por Puente de Alvarado, ¿no? Por ejemplo, y hacer este tipo de intervenciones como proveer material profiláctico, pipas, por ejemplo, lubricantes, ese tipo de materiales, ¿no? Que en este caso pueden reducir. Pero nosotros no hemos salido todavía a estos contextos, los tenemos identificados, pero creo que sí es importante establecer cuadrillas de alcance comunitario para poderlo lograr. Ahorita el conocimiento que nosotros tenemos se ha derivado de las visitas que hemos recibido en el programa de reducción de daños en clínica con de personas que conocen el programa. Ok, pues gracias, Rubén. Tonatiuh tiene una opinión. Sí, o sea, me gustaría hablar, bueno, aunque yo formo parte de Inspira, digamos, desde un muy reciente programa que intenta atender a la población de usuarios de sustancias, usuarix, o como sea que se quieran llamar, porque no es exclusivo de hombres que tienen sexo con otros hombres, aunque lo pensamos así en inicio. Me gustaría decir que quisiera hablar en esta charla como a título personal, pues sí, desde la primera persona, como alguien que practica, que realiza prácticas de chemsex, que empezó hace ya mucho tiempo a notar el deterioro de los cuerpos de mis parejas sexuales, mis amigos y otros que fueron construyendo una identidad al lado mío relacionada al consumo de sustancias durante mis prácticas sexuales y que dentro de esos espacios ya existe otro tipo de activismo que no estamos visibilizando, que no estamos contando, y otro tipo de pedagogías, digamos, que se comparten en el usuario a usuario, pues. El problema de esas pedagogías es que muchas son empíricas y que entonces te dice, pues, tómate no sé cuántas pastillas de carbón activado para que se te baje, métete no sé cuántos litros de leche, tómate este clonazepam. Algunas de ellas, vaya que ayudan a mitigar los efectos de los que ya habló Miguel o los daños físicos, pero algunas otras pues también vienen de un lugar, o sea, eso tendrían también que estudiar, digamos, los estudios que se estén generando en cada zona, ¿no? O sea, en México habrá otros recursos para la reducción de daños que no hay en otros lugares o se estarán usando otro tipo de herramientas. Creo que es importante dar visibilidad y utilizar a quienes ya están haciendo eso. Hay, por ejemplo, cuentas en Twitter de padrinos. Y un padrino dentro de eso te enseña a cómo inyectarte bien, cuál es la dosis que tienes que hacer, cómo espaciarla. Si haces una dosis de un booty bump o una inserción rectal de cristal o de coca, pues qué tan seguido lo puedes hacer debido a las sustancias. Y creo que sería muy importante como pensar que aunque las instituciones están tardándose en llegar a la acción directa, los propios usuarios, al notar el deterioro de su cuerpo, de su mente, de su sistema social, estamos encontrando maneras de cuidarnos, porque notamos que si no nos cuidamos, pues se nos van muchas cosas. Y desde ese lugar, una de las primeras cosas que hizo Inspira y que hicimos juntos fue intentar poner el tema en el espacio público y sobre todo convocar a quienes están involucrados. Digo, ahorita es padre que esté Miguel hablando desde la clínica, Rubén hablando desde los espacios más bien institucionales, pues, o sea, Miguel hablando desde un lugar que tiene que ver con el cuidado de la salud mental. Y Rubén desde un lugar que tiene que ver con la acción directa con las comunidades, pero es importante saber que esas comunidades ya están encontrando modos de cuidarse y que habrá que, pues es que ni siquiera es como reeducar o no sé, pero habrá que entrar en contacto con ellas para ver cuáles sí sirven, cuáles no sirven, qué replicar, qué no replicar, qué sumamos, cómo nos montamos en ese barco que ya se echó a andar y que es en este caso una cosa en la que las instituciones, los grupos y las asociaciones pues más bien tienen que aprender a escuchar qué cosas están requiriendo esas personas y cómo resolverlas. Desde ese lugar, pues Miguel, junto con
otras personas dentro de Inspira, pues otorga servicios como de atención psicológica, de los que ya podrá hablar él más específicamente. Y nosotros sí hemos salido, no tantas veces como quisiéramos, también porque lo empezamos justo antes del COVID, a hacer acción directa en espacios como fiestas y en lugares, pues, o sea, a repartir materiales impresos con esta pedagogía de reducción de daños en lugares que sabemos que las comunidades que practican chemsex o que son dulceros o que son entrones o que hacen lo que, como sea que lo quieran llamar, pues ocupan para que la información esté ahí a la mano para ellos. Y otra cosa que es importante es que cuando se lanza esta información en el espacio digital, algo que a mí me llama mucho la atención es que la mayoría de las replicantes de esa información son mujeres. Y ahí nosotros, hablando como hombres que tienen sexo con otros hombres que pues, vivimos esta situación o problema para algunos, pues estamos dejando un mundo de otros individuos que quizá tienen esas prácticas, pero ni siquiera, porque ellos no lo nombraron, porque no sucede dentro de sus apps de geosocialización, no lo llaman de esa forma. Pero que al ver la información afuera, dicen, pues como que tiene algo que ver con lo que yo hago. Y está padre que me puedan enseñar a cuidarme. Entonces creo que es eso, que creo que lo que falta, no solo en las instituciones de salud pública, sino en todas las instituciones hoy, es eso, una escucha, porque no creo que solo los usuarios de cristal, todos tenemos la sensación de que se nos está acabando el mundo. Ok. Hay algo que me gusta mucho de lo que estás diciendo y es el tema de que esta educación par a par, ¿sí? Cara a cara, pero digamos, ¿cómo podemos, no es reeducarnos precisamente, no queremos reeducar a nadie, pero cómo podemos intervenir o llegar a esas relaciones tan cercanas sin que las personas se sientan agredidas por la institución? Digamos que tú hablas de Inspira y pues a mí hay algo que me genera una sensación y es que es más fácil llegar desde las organizaciones sociales que desde las instituciones, ¿sí? Afortunadamente, como lo dice Rubén, pues digamos que la experiencia que tenemos de la Clínica Condesa acá en Ciudad de México es un ejemplo para Latinoamérica y quizás para varias partes del mundo, pero no solo en Ciudad de México, ¿cómo podemos trabajar en el resto en el Estado de México y en el resto del país? También contemplando una cosa, cuando las políticas nacionales van sobre el control y la prohibición de las drogas, y esto dificulta para generar este tipo de intervención y en este tipo de proyectos. A mí, digamos que yo lo puedo entender más desde la base social, que existan, pero a mí me genera asombro que en un país con este tipo de políticas de control de drogas existan estas estrategias como las que trabaja Rubén. ¿Ustedes qué me pueden decir con respecto a eso? Miguel, por favor. Pues mira, de entrada sí es cierto que la línea de acción, ¿no? O sea, política, sí es un modelo que está basado en la abstinencia, es decir, en el abandono total del consumo de cualquier sustancia excepto el alcohol, en casos donde no es una droga de impacto o no es una droga que genere mayor conflicto. Pero hay una parte que hay que dejar bien clara sobre el modelo de reducción de daños como estrategia de intervención comunitaria. Y es que en ningún momento se incentiva o se promueve el consumo de las sustancias. Lo que se reconoce es el derecho de la persona a decidir qué hacer con su propio cuerpo. Bajo esa norma, se entiende que el consumo es una decisión tomada, que responde a una serie de factores personales, sociales, económicos y ambientales que lo tienen sujeto o mayormente dispuesto a el consumo de las sustancias. En medida en la que vas dándole lugar, sentido a todas estas condiciones y las atiendes, incluyendo la comunidad que es la que te va a decir qué es lo que necesita, en ese momento la tendencia al consumo puede moverse, puede disminuir, dejando francamente los casos de mayor necesidad o de mayor demanda por una dependencia, ¿no? Dando lugar a que la propia persona decida qué tanto está dispuesta a involucrarse, a participar, a entender y a atenderse.
Esa es la lógica del modelo de reducción de daños. Por eso no es una onda que estemos peleados y es una estrategia más para llegar o sea, que podríamos incorporarla como una vía de acceso incluso más amable para llegar al objetivo de lo que nos proponen estas políticas un tanto más prohibicionistas. Porque si consideramos la libre elección de las personas, en la medida en la que están mejor resueltas o atendidas sus necesidades, pues muy probablemente decidan tomar distancia, al menos por un periodo, de cualquiera de las sustancias con las que estén enganchados. Claro, es Esa es muy la cuestión. importante. Eso es muy importante lo que dices, Miguel, porque a veces se malinterpreta pensando que la reducción de riesgos busca es eliminar el consumo. O sea, eso ya queda en la decisión autónoma del consumidor, de la persona. Lo que se busca es precisamente eso, evitar, mitigar lo que más se pueda, los posibles daños y los posibles riesgos durante el consumo, bueno, antes, durante y después del consumo. Rubén tenía algo que decirnos con respecto a eso. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho retomar cuando hablamos de adicciones, por ejemplo. Y si nos preguntamos, ahorita les digo la frase, si nos preguntamos por qué la gente consume también o por qué se llega a consumir de tal forma, siempre tenemos que explorar qué es lo que hay en el interior también de las personas. Por ejemplo, la frase dice, lo contrario a adicción no es abstinencia o sobriedad, es conexión. Y esto me lleva también a una frase de Gabor Mate que dice, no nos preguntemos por qué las adicciones, preguntémonos por qué el dolor. Yo creo que cada persona que consume cualquier tipo de sustancias tiene que hacer un inventario dentro de sí mismo para ver si realmente su consumo está obedeciendo pues a esa respuesta ante las adversidades que le toca a uno vivir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una adicción al cristal o al alcohol o a los solventes, muy probablemente tenga algún tema relacionado con el trauma o el dolor. No quiere decir que sea una regla, pero sí da la casualidad de que la mayoría de las personas que generan una dependencia, una adicción a una sustancia, como los solventes, como el alcohol, como el cristal incluso, entonces sí hay alguno de estos temas de salud mental, por ejemplo la depresión, ¿no? La depresión que es muy constante. Entonces yo creo que los programas de salud mental sí hacen una buena labor en explorar en cada individuo, en cada persona, el hecho de por qué el consumo de tal forma o a tal medida, ¿no? Más bien para allá iba. En el tema del chemsex, por ejemplo, es muy común pensar que el chemsex sirve también para poder catalizar el estrés, por ejemplo, para dar una respuesta a todo este bagaje emocional que probablemente uno no lo tenga resuelto, ¿no? Igual que el uso de sustancias, ¿no? Y en el tema del chemsex va por ahí también, desde mi punto de vista. Ok. A mí me gustaría que nos contaran un poco, digamos que la gente tiene mucho miedo al consumir. Cuando uno consume, piensa que ya inmediatamente se va a quedar enganchado a la droga, ¿sí? Y digamos que a nivel internacional los estudios y digamos las personas que trabajan en el tema de la reducción de riesgos han dicho que no, o sea, que son muy poca la población que realmente crea una dependencia a las drogas. Y con respecto a lo que está diciendo pues Rubén y ustedes desde la experiencia, eh, ¿cómo se puede, o sea, cómo se puede entender esto de la dependencia? ¿Cómo se puede hablar de reducción de riesgos y de que la persona sea responsable y autónoma del consumo sin necesidad de verlo desde esta mirada un poco para mí, pues, dramática sobre la droga, sobre el consumo de drogas? Cuando siempre se está hablando de dependencia, reducción de riesgos y nunca se habla de las cosas buenas que genera consumir drogas. Bueno, ahí los tres quieren hablar. Bueno, voy a empezar de abajo para arriba. Entonces, Tonati, por favor. Creo que eso era algo que a mí me importaba mucho cuando decidí como hablar públicamente del tema. Como decía hace ratito, pues hablo desde la experiencia como un consumidor y como un consumidor que sí tuvo problemas, o sea, que notó mermada su salud, sus relaciones
con su familia, con otras personas, con sus amigos, al involucrarse en este tipo de prácticas. Creo que hay una línea muy delgada entre sentir que tienes el control, ¿no? Y perderlo. Y perderlo no porque sea así fatídico y no pueda salir de ahí y sea un círculo vicioso en el que todo es oscuro y solo tienes bilis negra. Pues no. O sea, sino perderlo en un sentido en el que el consumo te arrastra para poder mantener tu cuerpo. Porque sientes que ya no descansas o porque sientes que los niveles de placer o de satisfacción que alcanzabas durante esas prácticas no las puedes alcanzar de otras maneras y porque empiezas a sentirte, dado el descuido que aparece, el que menciono, pues medio solo. Y de pronto una compañía efectiva, pues sí aparece con el consumo como intermediario. No quiere decir que ese consumo, o sea, yo para nada patologizo el consumo, pero como dice Miguel, creo que hay que poner un acento en el derecho que tienen las personas a decidir qué hacer de su cuerpo. Pero llega a cierto punto durante el consumo en el que es muy difícil tomar una decisión, porque no estás por completo en tu cuerpo. Y eso, ahí es donde creo yo que tienen que aparecer las asociaciones y las instituciones gubernamentales, pues para asistir a los cuerpos hacia el lugar al que quieran ir, pues, que no es dirigirles hacia la prohibición o hacia la abstinencia total, sino hacia que puedan volver a navegar y, Claro. y que no naufraguen, porque ese es el problema o la Ok, preocupación. gracias, Donatio. Bueno, continuamos con Miguel. De abajo para arriba, por favor. Sí, tengo el micrófono, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Sí, 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 sí. Súper. Mira, primero, algo que hago en consulta es que no me gusta hablar con términos genéricos. Es decir, lo bueno, lo malo me genera bastante conflicto, porque es hablar de dones y de sentencias. Y la cosa ahí se vuelve a complicar otra vez, como en el punto original de por qué se hace como esta penalización o restricción. Hablemos de cuestiones gratificantes que pueden encontrar en el consumo, porque eso sí es cierto. Cosas buenas, cosas malas hay en el mundo entero, pero cuestiones gratificantes asociadas al consumo es real, porque justamente eso es lo que hacen. Las drogas, toda droga considerada como tal, debe cumplir con 3 condiciones. Primero, llegar al sistema nervioso central, o sea, al cerebro. Alterar el estado de conciencia, la percepción, el ánimo o la conducta. Y luego, ser susceptibles de ser buscadas de vuelta. A eso es a lo que le llamamos dependencia. A que a pesar de las consecuencias o a pesar de la dosificación, haya una tendencia o necesidad de recurrir a una nueva dosis para alcanzar ese estado de placer o de gratificación neuroquímica, ¿no? O sea, el consumo, tener sexo de forma casual, con chocolate, con fresas, va a liberar dopamina, se va a volver placentero. Entonces, toda conducta placentera para nosotros queda registrada y se vuelve a ejecutar. Y de base, o sea, las más básicas, comer, dormir y reproducirnos, garantizan nuestra supervivencia. Pues somos un poquito más subjetivos, ¿no? Entonces, toda experiencia de relación con el mundo, con el entorno, con las personas, está sujeta también a esa posibilidad de sentir placer y las vamos perpetuando. Lo que sucede con el consumo de drogas es que, aunque sea esporádico, ocasional o fortuito, la probabilidad es que suceda esto, que lleguen al sistema nervioso central, que exciten la zona del cerebro que se encarga del registro, reconocimiento del placer, o el circuito de recompensa, digamos, así se llama, pues entonces va a experimentar un nivel de euforia mucho más alto de lo habitual o de lo acostumbrado en su día a día. Esto no significa que por sentir así ese nivel de éxtasis en una ocasión la persona se va a enganchar, se va a volver dependiente y va a terminar en el viaje y durmiendo abajo de un puente. O sea, no necesariamente tenemos que llegar a esa línea en ese carril. Lo que sí sucede es que vamos formando hábitos y vamos encontrando patrones.
El consumo, muchas veces, como curiosidad o como entorno recreativo, pues también se sujeta a una serie de expectativas, ¿no? ¿Qué estoy ganando en relación con el lugar en el que estoy o con las personas con las que decido consumir? O dependiendo del estado de ánimo en el que soporto mi decisión de experimentar con esa sustancia en ese momento. Todas estas expectativas pueden cobrar sentido a través del placer que siento al consumir e irme generando un cierto hábito. Es decir, no solo dejarlo en el terreno de lo ocasional, sino jalarlo a partes más cotidianas de mi día a día, como para, o sea, ya no solo porque viernes de peda, sino porque miércoles de estrés. Y luego, pues porque lunes, principio de semana. Y luego, pues porque domingo, porque no. Entonces, así me la voy coleccionando, voy generando estos hábitos y ahí es donde puedo tener consecuencias. De hecho, desde la primera vez, pruebas algo, el riesgo de intoxicarte siempre está presente, porque no conoces en un primer Claro. momento ni tu Claro, cuerpo, ni Miguel, mucho menos, digamos, ¿no? claro, Miguel, pero ahí tú nos estás hablando de riesgos de consumo por la primera vez, quizás uno puede dar ejemplos sobre se pasó la dosis o cualquier cosa, pero digamos, con respecto a lo que hablaba Tonatiu, que es como esa línea muy delgada entre generar dependencia de una sustancia y no generar. Digamos que yo de lo que siento que tú estás hablando es que cualquier persona que consuma, si vuelve el consumo un hábito, ya sea esporádico o no, se vuelve dependiente. Y digamos No, que yo entro, justamente lo que sucede es que aumenta el riesgo, no que esto sucede. No ok, son hechos, o sea, inamovibles ni tampoco son así escritos en piedra. ¿Qué es lo que sucede con el hábito? Se va volviendo parte de la rutina y hasta ahí se sostiene y esa es la delgada línea en el autocontrol. La posibilidad de sostenerlo en un hábito sin experimentar consecuencias. Cuando yo en mi forma habitual de consumo tengo consecuencias desagradables o adversas, o sea, me quedé dormido, me paré tarde, no fui a trabajar, tengo cruda, Blue Tuesday, ¿no? Esta sensación como de bajón intenso. Y a pesar de esas consecuencias, no me siento dispuesto, capaz o interesado en bajar mi nivel de consumo en ese habitual. Ahí estoy desarrollando una situación de riesgo conocida, o sea, que es justamente eso, la incapacidad de frenar o moderar el consumo a pesar de las consecuencias. ok, Esa es la delgada línea en el ok, autocontrol, el gracias. reconocimiento de que le estoy pasando mal. Ok, muchas gracias, Miguel. Y bueno, y Rubén, ya para cerrar precisamente era nuestra última ronda, que era hablar sobre los riesgos y la relación con las políticas. Entonces, Rubén, danos tu opinión sobre este tema, por favor. Bueno, tal como lo vengo diciendo, yo destacaría mucho el tema de la conexión. O sea, esta palabra es muy importante cuando hablamos de drogas, de dependencia, de adicción, ¿no? No todas las personas generan adicción o dependencia a alguna sustancia. Incluso yo he conocido personas que consumen heroína de manera casual, y no generan una dependencia porque quizás detrás de ellos pues está todo bien estructurado, ¿no? La familia está conectada, tienen un trabajo, tienen acceso a redes de apoyo, por ejemplo, a oportunidades alternativas. Sin embargo, está ahí la necesidad de experimentar con el placer. Entonces, no todas las personas generan adicción y dependencia y creo que eso está directamente relacionado con lo que mencionaba, ¿no? De cuando tú generas una adicción, se tiende mucho a pensar que las personas que, por ejemplo, usan solventes o que usan crack, son personas desafiantes, son personas rebeldes, ¿no? Y no podemos pensar que a lo mejor son personas que están respondiendo ante las problemáticas de la vida que les toca vivir de esta forma, consumiendo, ¿no? Lo podemos interpretar como malamente muchos lo han dicho, evadiendo la realidad, ¿no? Que no me gusta verlo de esa forma, aunque pudiera asemejarse a una evasión, el hecho de consumir a esos niveles, ¿no? Pero creo que va más allá con un tema central de uno mismo. Por eso la importancia de hacer esa revisión, si no es a través de uno, de la ayuda de un profesional, por ejemplo, en salud mental, ¿no?
Nosotros lo que ofrecemos en Clínica Condesa es también esta posibilidad de adherirte, si tú consideras necesario para ti mismo, a un proceso terapéutico, ¿no? Con un experto que sabe y manejar el tema del dolor, la angustia, la depresión, etcétera. Creo que es importante poder explorar esa parte también, ¿no? Para evitar precisamente que el consumo se salga de las manos y tú te preguntes por qué generé una adicción, por qué generé una dependencia, cuando la respuesta pues está dentro también, ¿no? O sea, tengo problemas en mi casa, conmigo mismo no me acepto como soy, tengo problemas porque no soy un buen, no me sé desenvolver en el ámbito social con mis compañeras, con mis compañeros, con la gente que me rodea. Esa es una causa por la cual también muchas personas recurrimos al uso de sustancias en algún momento de la vida, ¿no? Porque no estuvimos conformes con la forma en cómo nosotros nos desempeñamos ante el círculo social, ¿no? Sí, sí. Por ahí vamos. Ok, pues muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado a la última parte, ya el tiempo es muy corto y pues ya vamos con las preguntas del público. Recibimos dos preguntas. Una pregunta creo que ya durante la conversación la hemos respondido, que es precisamente qué tan abiertas están las entidades gubernamentales en realizar este tipo de actividades, sobre todo actividades de prevención en el consumo de sustancias. Y no sé si alguien quiere, digamos, responder respecto a eso. O sea, ¿ustedes consideran que las entidades gubernamentales están comprometidas para trabajar en el tema de prevención? ¿Con respecto al chemsex o en general a las drogas? Es más hacia el consumo, al consumo y sobre todo a drogas inyectables. No, yo creo que aquí hace mucha falta la voluntad política, por ejemplo, de las instituciones encargadas de atender el tema de las adicciones, ¿no? Llámese YAPA, por ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Yo nunca he escuchado a ellos que se posicionen ante el tema de las drogas inyectadas, por ejemplo. YAPA debería de estar gestionando un programa de intercambio de jeringas, por ejemplo, atendiendo con metadona a las personas que son dependientes a los opiáceos, por ejemplo, brindando alternativas de conexión para las personas que desarrollaron una dependencia al crack o al cristal, que eso lo vemos constantemente. El consumo de cristal y de crack va muy acompañado a la desocupación laboral, por ejemplo, ¿no? No tengo trabajo, y parece ser que el mundo se cierra, ¿no? Para esas personas, ¿no? Y creo que una entidad, una institución rectora, en este caso como IAPA, debería encargarse de favorecer esa conexión, esa vinculación de la persona con lo que debe de estar conectado, ya sea el trabajo, la educación, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, no veo yo que estemos haciendo lo propio, lo necesario como instituciones. Bueno, yo trabajo en una clínica de VIH, no nos encargamos del tema de las adicciones, sin embargo, trabajamos con personas que consumen sustancias como el cristal, como el crack, y que están ligados de cierta forma al tema del VIH. Pero las instituciones encargadas del tema de las adicciones, YAPA, Centros de Integración Juvenil, no dejan de lado esta política ya caduca que está basada en la abstinencia, ¿no? Les causa urticaria, por ejemplo, hablar del tema de reducción de daños, ¿no? Todavía no lo aterrizan. Acabamos de tener una discusión hace poco, de una reunión tratando de planear el programa de adicciones en la Ciudad de México, donde contemplábamos algunos espacios donde pudiera la gente acudir sin ser juzgada, donde se le pudiera acompañar, porque la reducción de daños es también acompañamiento de estos procesos de las personas que consumen sustancias a las personas, ¿no? Entonces, y por ahí se preguntaban algunas personas que la reducción de daños no puede ser dar jeringas, por ejemplo, porque eso fomenta el vicio. Todavía estamos en esa discusión ochentera. Y eso es una desgracia, realmente, que sigamos todavía en ese loop, ¿no? De decir que las personas que consumen, pues realmente están mal. No debería de ser así. Ojalá pudieran ellos hacerse cargo de sus vidas, como si todo fuera fatal, ¿no? Porque también tenemos la tradición de hablar de lo negativo de las drogas y no hablar del placer y de esa parte lúdica, ¿no? Sí.
Sí, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya porque ya se nos acabó el tiempo. Eh, la siguiente pregunta es un comentario porque que nos dice la persona que siempre hablamos en el chemsex sobre estas drogas ilegales, pero nunca hablamos sobre drogas legales y digamos que eso está como muy abandonado. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Miguel, por favor. Justamente, la complicación en un principio, ¿no? En la plática era delimitar cuándo sí y cuándo no es chemsex, o sea, porque entonces si me eché unos shots, ¿no? O me fumé un churro o compartí un cigarro mientras estaba teniendo sexo, ya practiqué chemsex. Entonces, es más bien una interpretación de la práctica con sus características. ¿Por qué quedan de lado las sustancias legales? Porque justamente el efecto de las drogas legales conocidas, o sea, tenemos en México drogas legales dos, una más, una tercera en proceso de ser comprendida, ¿no? O atendida o regulada para considerarse legal. Entonces, pues hablamos del alcohol principalmente, pero el alcohol es una droga depresora. Es una droga que durante el encuentro sexual, si bien puede ser parte como del mood o ponerte a tono, pues porque te desinhibe tantito, realmente no tiene un efecto potencializador ni de tu rendimiento físico ni de disposición para tolerar situaciones, ¿no? Un tanto más invasivas o dolorosas, y porque después de un rato, pues también genera la baja en el sistema circulatorio, se pierde la erección, te puedes quedar dormido, ¿no? O sea, realmente no es una sustancia que se asocie directamente a una de las intenciones del chemsex, que es la de intensificar y potenciar el encuentro sexual. Y la otra es el tabaco. El tabaco tampoco se considera porque también, a pesar de que esta sí es un estimulante, no tiene el impacto o el calibre sensorial para que te funcione como lubricante social o facilitador del encuentro sexual. La marihuana sí, pero muy pocas personas la usan de forma como de inicio, ¿no? A lo mejor sí es parte del preámbulo o del jugueteo, de la interacción, un poco pues bajarle al estrés o a la preocupación con un poco de marihuana. Pero durante el encuentro sexual, si bien se utilizara para intensificar una sensación, más bien el uso se va al final del encuentro para acelerar o contrarrestar el efecto de los múltiples estimulantes que estuve consumiendo, ¿no? Entonces, fuera de la marihuana, con esta acepción de la que hablo por la condición legal de la sustancia actual, las otras dos, pues por eso no se consideran. Ok, pues muchas gracias, Miguel. Bueno, pues esta ha sido nuestra charla sobre chemsex. Ya para finalizar, a mí sí me Tona gustaría. tenía un comentario. ¿Cómo? ¿Quién tenía un comentario? A ver. Yo quiero decir algo. Bueno, primero Sí. voy a intentar poner, pero no puedo. Bueno, voy a poner ahorita ahí en los comentarios un video sobre la campaña de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones. Toda esta estrategia es prohibicionista. Me parece también un poco riesgoso tratar de patologizar ya no a los usuarios, sino a los entornos. Ujú. Recuerdo una vez que yo estaba hablando como con una pareja sexual y entonces ella me decía como, ay, afortunadamente yo nunca me he cruzado con alguien que consuma sustancias sin saber que yo consumía, porque yo crecí en un entorno saludable. Y yo decía, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es un entorno saludable? Pues, o sea, toda la campaña, digamos, como el lado B, o sea, el lado A es decirte, el cristal te mata, la coca daña tu corazón, el crack te causa paranoia, los inhalantes te acaban los Estas campañas que pulmones. estaban colgadas en la ciudad Están sobre pegadas en toda la cocaína. ciudad, en el Sí, Metrobús, y que sí, hubo una sí, sí, campaña sí, las he también en visto. televisión al respecto, que ese es el lado B, donde te decía, escucha a tus hijos, escucha tu corazón, escucha su recámara, escucha a sus amigos, o sea, patologiza todo lo que rodea a tu hijo adolescente, porque está creciendo en un entorno horrible que lo va a llevar a las drogas. Pues el entorno horrible no es culpa de ese niño, ni de su familia. Y ahí va un poquito lo que tú decías al principio de pensar en otros entornos fuera de la ciudad, como el Estado de México, como el norte del país,
O sea, donde los problemas que se relacionan al consumo de sustancias, donde también tienen que intervenir las instituciones y ya no es recayendo en el usuario, es en resolver los problemas de los contextos de donde todos esos cuerpos que acabamos consumiendo por X o Y razón, no hay que juzgarlos, pues terminamos enganchados en un problema. Y no tiene que ver ni con el cuerpo, ni con su familia, ni con nada, pues. Y eso no es un problema de México, pues es un problema del mundo. Y eso te Sí. habla de que la enfermedad no es ni del cuerpo, ni del entorno social, ni del país, sino del sistema, y me caga esta palabra porque suena así como medio chairo, pero pues como del mundo que estamos viviendo, pues. Y Bueno, ahí es donde hay que trabajar desde otro lugar también. entonces, para despedirse, cuál sería la propuesta de cada uno para llegar a ese lugar en nuestro contexto como personas, hombres gays y bisexuales que consumimos o que trabajamos en el tema de reducción de daños y riesgos en Ciudad de México? Rubén, por favor. Bien corto. ¿Me dices, Víctor, por favor, la pregunta así resumida? Que precisamente lo que decía Tonatiuh, de que es importante llegar a esos espacios donde no hemos llegado y que tenemos que trabajar. ¿Cómo, por favor, darnos brevemente tu comentario ya para despedirte? ¿Cómo podemos llegar a esos escenarios de incidencia política o esos escenarios donde se satanizan los espacios para trabajar ahí? ¿Cuál sería tu propuesta? Yo creo que precisamente este es un buen ejercicio, ¿no? El tener un espacio de discusión como este. Yo fui testigo, toda la semana se ha estado hablando sobre temáticas desde los movimientos de canábico, por ejemplo, los movimientos de reducción de daños aquí en el país acaban de celebrar el festival Apoye No Castigue. Y en este festival se habló de muchísimos temas. Lo curioso es que no se habló o no se destinó un espacio para hablar de esto, de chemsex, por ejemplo. Entonces sí se habló de cannabis, se hablaron de drogas inyectadas, incluso a mí se me invitó para hablar desde la trinchera del VIH y uso de sustancias psicoactivas, pero no se habló sobre chemsex. Entonces creo que crear este tipo de espacios de discusión es algo que podría servir como plataforma, ¿no? Meternos a los espacios de discusión para hablar precisamente sobre la importancia de trascender esta visión, esta óptica abstencionista que ya tenemos pues muchísimos años con ella y no se ha visto algún logro o algún resultado tangible real, ¿no? La tasa de éxito de los centros de rehabilitación, que es a lo que más llegamos aquí a ofrecer servicios de rehabilitación, consumen drogas, internate en un centro de tratamiento, pues es muy baja, ¿no? Si dijera yo 8%, 9%, es mucho, ¿no? De la mayoría de las personas que yo conozco que han pasado por Clínica Condesa solicitando un tratamiento o que han estado en un centro de rehabilitación, realmente no son muchos, es minoría los que realmente prosiguen ese tema de dejar de consumir, ¿no? Si es lo que buscan. Pero yo creo que también trascender esta idea de la culpa por el consumo, de enseñarle a la gente que las drogas no necesariamente son nocivas o tóxicas, sino que hay que saber convivir con ellas, hay que saber poder lidiar en circunstancias donde debes de tomar una decisión y tomar decisiones realmente informadas, con información veraz, con información basada en evidencia, porque no tenemos esa costumbre también de hablar de las drogas desde la ciencia o desde lo que realmente es la medicina basada en evidencia, sino siempre el dejo moral, ¿no? Detrás de todo eso. Entonces, yo creo que podríamos comenzar por ahí. Si bien también padecemos mucho de foritis, los que hablamos de drogas y adicciones, pues yo siento que sí es importante también el discurso adaptarlo a esta necesidad de fomentar la reducción de daños, de fomentar la conexión, de vincular a las personas a distintas alternativas en este abanico de alternativas que debería de existir. Ok, muchísimas gracias, Rubén. Miguel, tu comentario de despedida. Pues brevemente, estoy totalmente de acuerdo con Rubén en la parte donde hay que aprender a convivir con las sustancias y lidiar con lo que implica tomar una decisión.
¿Por qué? Satanizar cualquiera de estas condiciones nos vuelve al mismo lugar. Y para poder convivir y relacionarnos con lo que sea, persona, situación, contexto, escenario, práctica, necesitamos comprender desde dónde nos estamos vinculando. Necesitamos tener claridad de qué es lo que a nosotros nos está moviendo para activar ese lazo, que puede ser meramente funcional o de soporte transitorio, o este arraigo, esta conexión real. En la medida en la que tú aprendes a conocerte realmente y a entender lo que te ha pasado y resignificar tu propio proceso de entendimiento del mundo, pues la relación con las sustancias puede cambiar. No necesariamente abandonarse, ni forcluirse, ni mucho menos recriminarse, pero eso es bien difícil porque ahí sí nos encontramos con un conflicto sustancial, y es que el acceso a la salud mental sigue siendo muy caro. Sigue siendo muy caro, sigue siendo muy poco reconocido, sigue costando trabajo el entendimiento de que la prevención real es esto, la atención a tu salud mental, no la reducción de, ¿no? de indicadores de que ya uno está premórbido diabético para toda la vida, sino el entendimiento de tu salud mental para evitar y tomar decisiones erróneas, sino para entender y reconocer cómo operas en lo social, en lo personal, en lo afectivo, y darte un soporte real. Eso es lo que podría compartirles desde mi trinchera. En el entorno matutino, donde soy funcionario público, pues mi línea de acción está mucho más acotada a estos lineamientos de gobierno. Y respondo a ellos porque la comunidad también lo necesita. Trabajo principalmente con adolescentes. Pero en la práctica privada, lo que hago es darle lugar a todos estos temas con la posibilidad de ahorrarle a la persona el tener que explicarle al terapeuta qué significa coger a pelo, ser entrona, este, y demás lenguaje coloquial que hace que nos perdamos sentido y nos desconectemos. Lo cual también me deja ver que hay muchísima discriminación y muchísimo prejuicio, incluso dentro de la comunidad. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. ¿Y tu nativo? Yo estoy de acuerdo con ambos, sobre todo con Miguel, al final, lo que acaba de decir. O sea, creo que una forma de atender pues, necesidades más específicas, que también en la especificidad son más comunes, tiene que ver con lo que se hace ratito de abrirnos a la escucha, que es un poquito lo que dice ahorita Miguel. Porque lo que está haciendo Miguel, que es buenísimo, ¿no? Esta cosa de ahorrarle, que, o sea, los malentendidos en el lenguaje, en el entrón, dulcero, no sé qué y tal, pues a lo mejor no se ahorran, y con eso refiero a lo que acaba de decir Miguel también de la discriminación, si estamos hablando con alguien que vive en Ecatepec, o con alguien que vive en Nesa, o con alguien que vive o que es indígena y que practica, que de alguna forma las prácticas sexuales que haga acaben, puedan acabar categorizadas como chemsex. O sea, hay que crear también, además de los estudios que hacen falta, que con eso comenzábamos esta plática, espacios y profesionales que estén abiertos a la escucha. Y a una escucha en donde esa escucha es más bien una labor de traducción del lenguaje, de los problemas, de los contextos y de las circunstancias muy específicas que que cada cuerpo viva, pues. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que hay una gran labor por hacer, o sea, no solo pues en la ciudad, sino en todo, pues. Y creo que es una vía como para empezar a crear otro tipo de políticas públicas, no solo de salud, no solo que tengan que ver con la prevención del consumo de sustancias, sino generales, pues. O sea, no es lo mismo tratar los genocidios ni en Ecatepec que en esa, y están cerca, mucho menos que en otro estado de la República, pues. Entonces creo Sí, que eso hace falta. pues sí, muchísimas gracias, chicos. Miren, yo realmente esa palabra que dijo Miguel de trinchera me encanta, porque definitivamente lo que podemos visibilizar es que nos toca trabajar desde diferentes escenarios, ¿sí? Y sobre todo desde el escenario de cara a cara, desde la educación entre los mismos consumidores o las personas que consumimos, pero también entre la relación entre personas que consumimos con las instituciones con las personas que consumen y también entre las instituciones. Creo que nos toca un largo trabajo
un largo trabajo y sé que este trabajo no solo es aquí en Ciudad de México, sino es en el resto de la República. Y pues bueno, estoy seguro que este tipo de acciones, de conversaciones, van a promover a que sigamos avanzando en reconocer pues todo esto de lo que hemos hablado hoy sobre el consumo de sustancias. Pues muchísimas gracias a ustedes tres, a nuestros invitados por participar y por recibir nuestra invitación por parte de Inspira. Y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron al live y estuvieron en la transmisión con nosotros. Pues por mi parte me despido. Muchísimas gracias. Chao, chao. Pues muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos, a Rubén, a Miguel, a Tonatiuh, a Víctor por moderar este panel. Creo que sí es bien importante seguir hablando de esto, como en un principio y en la invitación se los manifestamos a algunos de ustedes, que teníamos que hablar y hablar y hablar de esto, porque es una realidad que nos está rebasando, como ahorita lo expusieron en muchos frentes, y que sí, efectivamente, pues hay que seguirle incomodando, ¿no? Retomando un poco lo que decía Rubén, de que no les interesa, pues hay que seguir incomodando y haciendo lo que hay que hacer, porque esto tenemos que hablarlo y tenemos que vivirlo de otras formas. Pues muchas gracias a ustedes por compartir sus experiencias, sus vivencias respecto a este tema. Y pues muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 3 días, a los que están en este momento conectados. Y pues solo recordarles que en Inspira lo que nos interesa es hacer comunidad y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Que la pandemia no nos, el hecho de estar separados no quiere decir que no podamos comunicarnos, que no podamos hablarnos, que no podamos decirnos. Entonces, pues vamos a seguir haciendo estos eventos y otras cosas que se nos ocurran. Tenemos que reinventarnos de otras formas. Y también recordarles que en Inspira hemos comenzado una campaña de recolección de fondos para poder continuar con algunos de los muchos proyectos en los cuales estamos pues comprometidos con la comunidad para seguir brindando la atención y servicios que damos y sobre todo para continuar atendiendo a grupos vulnerables. Entonces pueden entrar a nuestra página que es inspiracambio.org, le dan clic, si está entre sus posibilidades, donar algo y nosotros estaremos pues muy agradecidos por el apoyo que puedan darnos. Pues muchas gracias, buenas noches y cualquier